Ágora Radio, cultura, inspiración y conocimiento. ¿Te consideras un padre o madre presente o ausente? ¿Te has puesto a pensar cómo te están viendo tus hijos? Quédate, porque de eso vamos a estar hablando con mi invitada en este episodio. Esta es otra charla que agrega valor con René Durán. Bienvenidos a Charlas que Agregan Valor. Gracias por estar conectado a esta hora a través de Ágora Radio, a través de mis redes sociales. Las vivencias que tenemos como padres, malas, buenas, terminan incidiendo, afectando directamente la parte emocional de nuestros hijos, indiscutiblemente. Mi invitada es Dina Cañas. Dina, bienvenida, muy buenas noches. Hola René, muchísimas gracias por este espacio, gracias de verdad. Dina, a veces cuando hablamos del tema de ser padres, uno dice, no, como padres no tenemos un manual, no hay un manual para ser padre. ¿Qué tan de cierto, qué tan cierta es esa afirmación? Bueno, mira, quisiera que tú hicieras un análisis partiendo tú y los que nos están escuchando. Hay un estudio que se llama La tienda de los juguetes. Resulta que han tomado 30 niños con 30 padres y los han llevado a un estudio. Han puesto una tienda de juguetes en un punto específico y los padres han cruzado con sus hijos durante varios días por esta misma tienda de juguetes. En la primera semana, lo que sucedía en este caminar con sus hijos frente a esa tienda de juguetes, solía pasar que el niño hacía berrinche porque quería entrar a esa tienda de juguetes. Y papá lo que decía era, vamos, tengo afán. No hay dinero, vamos, no se puede. En este momento no se puede, vamos. Entonces, así fue transcurriendo una semana. A la siguiente semana pasaban por allí, el niño aunque seguía haciendo berrinche y le decía a su padre que por favor entrara o entraran allí a la tienda de juguetes, siempre repetía exactamente lo mismo. No hay dinero, vamos, no es momento, estoy afanado, tengo que llegar. O sea, habían muchas cosas siempre que papá le decía a estos chiquitos, o a esos padres le decían a estos chiquitos. A la tercera semana, los niños ya cruzaban de alguna u otra forma la tienda, la veían, pero de todas maneras quedaba en su proceso como, oye papá, quiero entrar a la tienda. Repetían lo mismo los padres, ¿no? O sea, todo esto fue un estudio ya predeterminado, organizado, en donde siempre tenían que decir cosas que llevaran al niño a pensar en que no era posible esto. A la cuarta semana, pues los chiquitos ya pasaban por la tienda y ya ni siquiera veían la tienda. ¿Qué quiero decirte con esto en este estudio interesante de la tienda de juguetes? Cuando nosotros como padres, y en ese estudio que se ha venido, que se estudió y que me encanta y profundamente, es que nosotros cuando padres instalamos en nuestros hijos creencias que son limitantes, creencias que no les permiten visualizar, que no les permiten soñar, ¿sí? En este ejercicio que es muy sencillo. Entonces, eso hace que se ancle esa creencia y simplemente la mantenga y quiera mantenerla durante el tiempo de su vida. Entonces, cuando tú decías ahorita, ¿será que nosotros como padres tenemos un manual? Mi respuesta es sí. Y ese manual surge desde ese punto de la parte emocional con la que nosotros estamos transitando. ¿Desde dónde nosotros estamos transitando? Nosotros somos seres que venimos con creencias. Y esas creencias muchas veces pueden ser creencias que nos limitan o que nos potencializan, que pueden llevar a esos chiquitos realmente a que vean la vida desde un punto de vista que sí es un sueño lo que tengo yo, pero realmente necesito trabajar para hacerlo. Pero en este estudio fantástico, realmente que ha sido una de las cosas que a mí me interesa mucho, porque en este contexto es entender cómo nosotros hemos venido anclando ese proceso y esos patrones, ¿sí? Del no puedo, no soy capaz, nadie cree en mí, siento rechazo cuando quiero manifestar algo, cuando quiero decir algo.
Entonces, este estudio es importante y lo he traído mucho a colación con mi vida cotidiana y sobre todo con la vida cotidiana que llevo hoy en poderles acompañar a otros, sobre todo en esas bases de creencias emocionales, René. Dina, comenzamos de una vez hablando del tema, pero para quienes hoy te ven por primera vez por acá en mi canal, en este canal, quienes te escuchan a través de Ágora Radio también, ¿quién es Dina Cañas? Ay, bueno, Dina Cañas es una mujer fantástica. Yo soy una mujer fantástica, sin embargo, quiero contarte un poquito. Mira, yo soy oriunda de Yopal, Casanare, ¿sí? Soy llanera, con un carácter bien hermoso, ¿sí? Soy de padre antioqueño y madre que nació en una parte de Sogamoso y que se fue con su madre a vivir al llano y que allí estableció su vida, ¿sí? Entonces soy Ujú. una hija de padres multiculturales, podría decir. A mí el hablar, Una mezcla interesante. a mí me encanta hablar mucho, entonces lo saco por aquí de mi papá, ¿sí? Soy una mujer que cree, pues obviamente, en que todos los procesos que a nosotros nos pasan cotidianamente eh, tienen un para qué, un para qué. Soy madre, ¿sí? Soy madre de 5 hijos. Hoy reconozco a mis 5 hijos, 3 de ellos ya no están en este espacio de vida, ¿sí? Y 2 de ellos transitan conmigo este transitar de mamá. Son mis grandes maestros. Tengo un gran esposo con el que llevo 15 años, ¿sí? Y en este estado de conciencia hoy en este estado de conciencia, he aprendido realmente que nuestros hijos son la base fundamental de nosotros como padres en este proceso de acompañarlos. ¿Cómo así que esa base fundamental? O sea, para mí es importante explicar un poco este tema y es que nuestros hijos son nuestros grandes maestros, más o menos lo puedo definir así. Nuestros hijos son los que vienen a nosotros a decirnos, a ponernos en el límite de alguna u otra forma. Ujú. Nuestros hijos ponen nuestras emociones a flor de piel, nuestros hijos ponen nuestro más profundo amor en esta cotidianidad, pero muchas veces nosotros tendemos a juzgar mucho a nuestros hijos, tendemos a juzgarlos sin realmente entender desde dónde nosotros estamos funcionando. Soy una mujer, René, que creció en una base emocional muy, ¿cómo te lo podría explicar? Con muy pocos recursos emocionales. Hoy, en esta conciencia, puedo decirte que he entendido ese cerebro emocional que nosotros los seres humanos tenemos. Nosotros tenemos 3 tipos de cerebro, es lo que yo he podido estudiar, y nosotros, ese cerebro primitivo, ese cerebro emocional y ese cerebro intelectual. Pero quiero hablarte de ese cerebro emocional, ¿sí? Ese cerebro emocional Ese que nosotros. cerebro, Dina, está relacionado con lo que hoy hablamos de inteligencia emocional. Sí, pero tiene que ver mucho más allá porque la inteligencia emocional no es solamente hablar de yo soy inteligente emocional, inteligentemente emocional, ¿sí? O sea, Ujú. es que muchas veces confundimos yo soy inteligentemente emocional, pero ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esa emoción de forma que pueda aportar y no restar, ¿sí? Que muchas veces esa inteligencia emocional la utilizamos eh, de forma inadecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cerebro emocional? ¿O qué es lo que ha venido pasando en este cerebro emocional de los seres humanos? Y sobre todo estos chiquitos, que nosotros venimos con estas carencias emocionales como padres, y es como esto que hemos venido transitando, ¿no? Las herencias que nosotros traemos. Nosotros traemos herencias de enfermedades, tenemos herencias de color de cabello, de color de ojos, de color de piel, pero hoy en día lo que venimos trabajando mucho desde la neurociencia, lo que se ha venido estudiando mucho desde la neurociencia, es este cerebro emocional y toda la herencia emocional que nosotros les estamos dejando a nuestros hijos. ¿Sí? Consciente o inconscientemente, porque también nosotros venimos de una base de papá y mamá, y este papá y mamá viene de una base de papá y mamá de carencia emocional. Entonces, ¿esto cómo está impactando hoy en nuestra cotidianidad? Pero yo quiero hablarte desde mi historia,
O sea, yo quiero contarte mi historia y cómo realmente esas carencias emocionales, cómo impactaron en mí como ser humano, en mi cerebro emocional. Nosotros, cuando tenemos momentos que realmente llevan a que tengamos impactos, para mí son traumas, que es lo que yo he venido trabajando muchísimo. El trauma, son traumas, es reconocer que todos los seres humanos hemos vivido momentos traumáticos, que muchas veces sabemos que existieron, pero que no les hacemos de alguna otra forma, le damos la importancia de lo que es importante en ese evento traumático. En mi vida han sucedido muchísimos eventos traumáticos, pero muchísimos. A ver, ¿por cuál quisieras que empezara? René de mi corazón. He tenido muchos, pero, pero ese de la base emocional, ¿sí? Ese de la base emocional. Comencemos los más cercanos a la niñez, lo que recuerdas. Vayamos a ir avanzando en ese proceso del adulto y cómo se fueron dando esos traumas a lo largo de la vida, ¿no? En la formación hasta el estado del día de hoy, ya cuando entiendes muchas cosas. Y aquí voy a recurrir de una vez a una frase que la tenía más para adelante, que me gustó mucho, y esa frase nos va a guiar también. Y es algo que me decías, y es, antes de acompañar a otro, René, yo aprendí a acompañarme a mí misma. Y ahí vamos a entender muchas cosas. Totalmente. Mira, cuando yo estaba muy pequeña, esta frase se ha vuelto muy importante para mí porque siempre venimos con un propósito. Nosotros tenemos en la vida propósitos. Venimos acá a este mundo a cumplir un propósito. Pero yo decía, mi propósito es acompañar a otros. Ya te decía que hablaba mucho porque mi padre habla mucho, ¿sí? A mí me buscaban mucho mis amigos, o me buscan muchos amigos para consejo. Sin embargo, yo quería encontrar un propósito. No quería ser la consejera, quería poder saber cómo acompañar. Cuando yo empecé a entender que necesitaba acompañarme y a lo que me preguntaba relacionado a esas cosas o esos eventos que quizás viví siendo niña, ¿sí? Pues empecé a encontrar cosas maravillosas en mí. Empecé a encontrar cosas maravillosas como que mi papá murió cuando yo tenía 7 años, ¿sí? Muy Que fue joven. un evento traumático, porque mi papá murió estando justo ahí al lado mío y yo me culpé durante muchos años porque yo era una chiquilla que no sabía, y bueno, párale bolas acá a este tema, y es en el contexto relacionado a lo que te dicen siendo un niño, tú lo llevas a tu hipocampo, es decir, a tu parte de los recuerdos, y tú lo almacenas allí. Entonces, durante muchos años yo duré en trauma y duré culpándome de la muerte de mi papá porque llegó el médico a revisarlo y decía, si alguien hubiera dado golpes de pecho, hubiese podido vivir. Entonces Claro. cargué con esa culpa. Yo era una niña, yo escuché eso y yo siempre dije, pude haber hecho algo por mi papá, ¿sí? No lo pude hacer, o sea, no lograba. Pues no tenía esa razón para poderlo hacer, no tenía la técnica, pues. Y de allí, por ejemplo, automáticamente empieza a surgir eso. Yo quiero empezar a ayudar a muchas personas, quiero ser alguien, quiero hacer cosas, ¿sí? Porque fue un evento traumático. Pero pues más allá de eso, pues también tuve una vida de un sistema, el sistema. Nosotros vivimos en un sistema y este sistema hace que nosotros muchas veces callemos muchas de las cosas que nos generan dolor, ¿sí? Hoy lo recuerdo con el amor, hoy recuerdo todas estas cosas realmente porque ya he transformado ese proceso en recordarlo para poder realmente acompañar a otros desde esa empatía que hoy hablamos mucho, ¿no? Mira, eh, cuando yo fui muy chiquita, eh, yo tenía muchos miedos, miedos a estar en algunos sitios, miedos a sentir con personas cercanas. Yo vivía con muchos miedos y estos miedos yo no los entendía siendo niñita. Cuando yo voy creciendo, voy revisando mi base emocional, el por qué vivo con miedo, por qué vivo con humillación, porque siento que si tú me dices algo me estás humillando, porque siento que si tú me das tu punto de vista, siento que me estás juzgando, ¿sí? Entonces vivía con muchos miedos y al vivir con muchos miedos yo no entendía qué era lo que pasaba.
Eh, y empecé a permitirme entrar a revisar la historia, ¿sí? Yo soy una fiel creyente de la historia. Nosotros somos historia, lo que te decía hace un momento. Eh, Sí, sí. Venimos de esas herencias, ¿verdad? Pero esa herencia emocional es la herencia que nos marca mucho nosotros como seres humanos, porque nosotros somos personas adultas, ¿sí? Ya supero los 40, soy una persona adulta, pero yo me he quedado con mi cerebro emocional de niño, de lo que vi, de lo que viví, de lo que escuché, lo he normalizado y entonces estoy aquí en esta edad y hago y digo, ¿por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué tengo estados de ausencia emocional? ¿Por qué estoy en el estado emocional de la depresión? ¿Por qué estoy en el estado emocional de la ansiedad? Es decir, si no estoy depresivo, estoy ansioso. Y eso lo hemos normalizado mucho. Pero esto tiene mucha coherencia. Esto tiene mucha coherencia y a mí me pasaba muchísimo. Digamos que en este contexto yo era una mujer que vivía cortisolida. Es decir, yo vivía en estado de alerta constantemente. Evento traumático papá, evento traumático de sensaciones que no recordaba, porque eso hacemos nosotros también, esos recuerdos que han generado tanto trauma en nosotros, simplemente los El cerebro almacenamos, los elimina, ¿no? no los elimina, no los Los elimina. guarda, los guarda. Los guarda también, nosotros somos tan maravillosos que los guardamos, pero resulta que ellos empiezan a salir de alguna u otra forma. Y eso ya lo han venido estudiando, ya lo hemos venido estudiando muchísimo, y es que ellos vienen y salen de alguna u otra forma, como muchas veces hoy, en el estado de la depresión, en el estado de la ansiedad, en las enfermedades, que hoy decimos enfermedades relacionadas a la emoción, artritis, fibromialgia, dermatitis, problemas gastrointestinales, hay muchísimas cosas. O sea, yo tuve un viaje impresionante de entenderme, de ver esa radiografía de todo lo traumático que viví, ¿sí? Y cómo eso generó ese impacto en esa niña que a sus 19 años tuvo su primer intento de suicidio, ¿sí? O sea, Wow. todo esto, todo esto, pues me llevaba a tener un gran vacío emocional. Y tuve una madre, porque te hablaba de mi padre, y tuve una madre que la amo profundamente, que la reconozco, pero infortunadamente yo fui producto de un abuso sexual. Y entonces eso enmarcó muchísimo cómo realmente mi mamá se comportaba conmigo. Mi mamá era una mujer que me rechazaba. Mi mamá era una mujer que yo no sentía amor, que no sentía afecto, no sentía empatía. O sea, estaba muy perdida. Me hacía muchas preguntas. Yo decía, ¿por qué a fulanito le pasa esto y su mamá es tan bonita? ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué? Y no entendía, ¿verdad? No entendía por qué. Pero hoy en ese estado de conciencia, cuando me he permitido acompañar, entender, transitarlo, y, y, y traigo aquí algo bien importante, y es, tú hiciste una entrevista a alguien hace poco que yo soy muy curioso, entonces Nasli hablaba de esas raíces que nosotros tenemos, ¿sí? Ujú. Esas raíces, cuando nosotros tenemos esas raíces y esas raíces hacen que nosotros no tengamos esa base emocional, ¿sí? Pues yo puedo tener muchas ideas de querer hacer, ¿sí? Y ella lo explicaba súper bien, pero yo me quedo con esas raíces, o sea, con eso que nosotros decimos, porque siempre preguntamos por qué suceden las cosas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros somos una raíz, que venimos de esa base emocional, cuando entendemos que nosotros, ese tema emocional tiene impacto en esos resultados que yo quiero como ser humano, es donde empieza realmente, a lo que dice ella, a florecer. Empezamos a florecer cuando empezamos a reconocer ese tránsito que hemos vivido. Pero sobre todo cuando reconocemos, pues no es quedarnos, ok, yo reconozco y ahora ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago con eso? Entonces es empezar a transformar. ¿Qué me he dado cuenta y qué he venido aprendiendo en todo ese tema? Ya te decía que yo archivé durante muchos años en ese hipocampo esos recuerdos eran recuerdos pues que no generaban
alegría, sino por el contrario generaba una tristeza profunda, ¿sí? Que era una mujer que tenía mucho cortisol, que su hipocampo estaba todo lleno acá, este hipocampo estaba lleno de cortisol, no me permitía pensar, y por eso decidí a mis 19 años, tan chiquilla, decir, no quiero más, ¿sí? Entonces, cuando recorrí todo esto, me permití aprender a reconocerme, empecé a hacer un proceso de transformación. Y sí es importante en esos procesos de transformación que tú realmente cuentes con esa voluntad. O sea, es voluntad. Yo decía, ok, y no es solamente aquella voluntad, sino también estas personas que te rodean y desde dónde te rodean. Te victimizan, que yo vivía así, me victimizaban muchísimo. Victimizaban cada cosa que yo decía, me decían el pobrecita, y eso hace que tú no avances en tu vida emocional. Cuando tú te victimizas, cuando tú estás en proceso de victimización todo el tiempo, pues no te permites avanzar. Entonces, ¿qué es importante, qué es necesario? Para mí en este contexto fue reconocer que eso estaba pasando. ¿Y ahora qué hago? Y adicional a eso, cuando hablábamos de los recuerdos, hablábamos de todo esto que se instala aquí en el hipocampo y que el hipotálamo no podemos de alguna u otra forma reconocer ni tener pensamientos positivos, es empezar a articular. ¿Qué hago yo para poder empezar a articular esto? ¿Sí? Entender que yo me estoy autodestruyendo porque me estaba autodestruyendo. Ya tenía pensamientos más hacia por allá lejos que realmente aquí en el ahora. Tenía pensamientos que me llevaban realmente a no sentirme bien, sino por el contrario, sentirme desconectada. Cuando me sentía desconectada, sentía que no había esperanza, sentía que no podía. Y entonces, adivina qué pasó, René. Se presentaron estas enfermedades que las hablo mucho en mi libro, y esas enfermedades emocionales que ya las contaba hace un rato, ya hemos venido hablando mucho, o sea, ya se ha venido hablando mucho de ellos, pero se presentó la artritis y la fibromialgia, los problemas gastrointestinales, y yo acudía a todo era porque decía, no, pero es que esto es la alimentación, no creía, era apática mucho a ese tema emocional, porque yo siempre, bueno, también lo hablo en mi libro, y es, yo tenía un estilo de pensamiento distorsionado, porque Sí. creé con todo este dolor, con toda esta situación, creé una distorsión de mi estilo de pensamiento y me fui por allá a un pensamiento más azul, que ya después tendremos espacio para conversar de él y lo importante que es el estilo de personalidad y de pensamiento asociado a tu propósito como tal. Sin embargo, mira, yo empecé a adoptar un patrón diferente de estilo de pensamiento y este patrón me llevaba a que ese sistema reticular que nosotros tenemos, que hoy lo están investigando muchísimo, estuviera mucho más cargado de toda esa parte de cortisol, es decir, que este cortisol estuviera todo el tiempo en esa funcionalidad de desconectarme del consciente, desconectarme de la emoción, desconectarme del cuerpo y esa emoción de ese sistema pobre reticular mío, vivía en un desorden completo, ¿sí? Vivía en un desorden completo. Pero, ¿qué es interesante? ¿Y por qué es interesante hoy yo todo lo que he venido avanzando en este contexto? Mira, yo le doy gracias a la vida que haya aparecido mi esposo, ¿sí? Mi esposo es un tipazo que, que es un ser humano hermoso. Sin embargo, cuando nosotros, René, tenemos, es que tengo tanto para contar, pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos estas heridas emocionales o estos traumas o estas situaciones de dolor, ¿sí? Hacen que Eso nosotros, en algún momento aflora dentro de la relación, indiscutiblemente. pero por supuesto, esas heridas de rechazo. Mamá me rechazó desde cuando estaba embarazada porque ya no me quería tener. O sea, uno no elige dónde estar en su vida, ¿sí? Uno no elige realmente cómo nacer, pero pues ella me rechazó desde el principio, desde esa conexión de mamá e hija en su barriguita.
después me rechazó estando viva, ¿sí? O sea, sentía rechazo todo el tiempo. Sentía, obviamente, esa herida abierta de la culpa, de la humillación, del abandono, ¿sí? O sea, tenía muchas. Y entonces llega mi esposo, que es un tipo que es inmensamente eh, inteligente, porque se ha quedado conmigo. Y eh, trata de que yo realmente empiece a generar, y creo que él es una de las partes fundamentales en este tránsito de mi vida, y es que trata de que yo realmente empiece a conectar conmigo mismo. Me dice, cree en ti, cree en todo lo que tú has hecho para que realmente puedas estar bien. Pero eso es bonito decirlo, y eso es fácil de decirlo, pero ¿y cómo lo hago? ¿Sí? Claro, ¿con Y qué se estoy, come eso? Diría uno por ahí. sí, me estoy sintiendo mal, siento que a mis 28 años, 28, 29 años más o menos en ese trayecto, pues yo era una mujer que tenía dolor por todo lado. O sea, me dolía por aquí, me dolía por allá, me levantaba. Entonces, todo esto, toda la historia, todo el dolor. Llegó mi esposo, me decía, cree en ti. Y yo decía, pero ¿cómo creo en mí? O sea, ¿qué hago para creer en mí? Si lo que estoy sintiendo es que no tengo fuerza, que nosotros nos volvemos en nuestra cotidianidad personas que vamos por el mundo siendo funcionales, pero con una carga emocional muy pesada. Y con esto, entonces, a la primera pregunta que tú hacías y como introducíamos esto, pues es el tema de los hijos, ¿sí? Porque es que yo soy hija y este contexto de esta carencia emocional impactó hasta cierto punto en la crianza, sobre todo de mi hijo mayor, ¿sí? Entonces, porque si tú tienes miedo, tienes rabia, tienes ira, tienes rechazo, tienes un montón de emociones, pues eso hace que realmente nosotros empecemos a seguir creando esos vínculos desde la carencia con nuestros hijos. Cuando digo que mi esposo fue alguien que llegó a aterrizar mucho mi parte emocional, es que mi mamá como no me quería, mi mamá Claro, me daba mucha chancleta, ¿no? Y es que suele haber una ya creencia, te la lanzaban allá. y es que suele haber una creencia que entre más chancleta, pues es Más mejor, amor, más amor. más amor, pues es una idea equívoca, ¿sí? Porque si hubiese sido más chancleta, pues seríamos personas muchísimo más felices, pero como hubo tanto odio, sobre todo al dar la chancleta, como hubo tanta rabia al dar la chancleta, pues eso genera desvincularte, te desvincula de tus hijos, te desvinculas de ti, te desvinculas. Cuando tú te desvinculas, pues obviamente pierdes esa posibilidad de estar en los momentos más hermosos de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería de nuestra vida si realmente nosotros pudiéramos entender que todo lo que nos pasó a nosotros emocionalmente sí está impactando en la parte emocional de nuestros hijos? ¿Sí? Entonces, mi esposo, por ejemplo, aquí quiero contarte este tema que es bien importante y es, él, por ejemplo, yo estaba acostumbrada a dar chancleta y que me dieran chancleta, porque era la forma que lo corregían a uno, pero alguna vez me dio que iba a corregir o corregía a mi hijo mayor con chancleta y me dijo, aquí no existe eso, ¿sí? No puede existir eso. Aquí hay otros límites, aquí es el diálogo, aquí es... Y este espacio es un espacio de vulnerabilidad que a mucho nos cuesta decirlo, hablarlo, transitarlo, ¿sí? Entonces yo automáticamente dije, ¿cómo así? O sea, no me rompas la regla, no me desautorices, ¿no? Porque uno automáticamente en un estado de pareja dice, ¿por qué me desautorizas? Pero entendí, empecé a entender que habían otros medios para poder, pero eso pues obviamente va transcurriendo con el paso de los años y en coherencia pues venía de toda esa base de las carencias emocionales que tuve, las inseguridades, ¿sí? Dina, Señor. te interrumpo para algo. El tema del castigo físico, la chancleta, aquí en lo que estamos hablando, termina a veces siendo menos dañino, y cuando digo aquí, lo digo de esta manera, menos dañino que los padres que a veces terminan latigando a sus hijos con palabras. Porque a Ay, veces
Porque Dios, ese es otro punto que me parece a mí y que valdría la pena que de esta charla hoy le pudiéramos agregar valor. Uno Mira, encuentra padres que a diario, pero a diario, están menospreciando a sus hijos, que a diario los están haciendo sentir de lo peor, que a diario los están incluso insultando, porque no es un tema que uno se lo invente, uno tiene la oportunidad a veces de estar en algunas zonas de la ciudad donde uno se da cuenta que ese es el pan de cada día, Dina, ujú, gracias. infortunadamente. Y es que has descrito mi historia, porque yo fui agredida físicamente y verbalmente, emocional y psicológicamente, ¿sí? Entonces, al tener esa agresión física y psicológica, pues en tu hijo va a pasar eso. Tú le vas a transmitir ese dolor, esa rabia, esas ganas de no querer ni siquiera acercarte. Pues fíjate que cuando yo recibía toda esta información que no era información bonita, sino por el contrario, menosprecio, malas palabras, maltrato, todas estas cosas que uno dice, pero ¿por qué mi mamá me trata así? Entonces, todo eso hizo que, pues, obviamente, y eso es lo que hace uno que sus hijos se aíslen de nosotros, y eso tiene ese impacto. Entonces, fíjate que yo hoy en mis consultas atiendo muchos adolescentes. Atiendo adolescentes, atiendo personas adultas, eh, pero veo muchos adolescentes que no quieren hablar con sus padres. Y la desconexión está en eso que realmente nosotros creemos que nos va a ayudar. Nuestros hijos tienen todo, ¿sí? Pero realmente no tienen esa base fundamental emocional. Pueden tener todo lo material, ¿sí? Pero esa base emocional es la que necesitamos. Hay chiquitos que recuerdan a sus 5 años que mamá le dijo, haz esto, y el niño se creó esa idea, la Ujú. adoptó, la normalizó, y hoy que papá viene a decirle, pero tú ¿por qué haces esto? Pues el niño le tiene miedo y no le va a decir, oye, es que tú me lo dijiste cuando tenía 5 años, pero que mi consulta viene y me dice, mira, cuando yo los llevo, ¿cuál es el recuerdo más cercano que tienes de esta acción que no quieres hablar con papá, que le tienes miedo a papá? Entonces, él se va automáticamente allí, pero nosotros como padres no les permitimos a nuestros hijos eso, que se puedan expresar, porque nosotros no tenemos esa inteligencia emocional, no hemos transitado esa inteligencia emocional de alguna otra forma, no nos hemos permitido entender que como nos trataron no podemos seguir tratando. Agora rádio sin muros. Mi nombre es Aaron Gabriel Argel Perilla, soy en 8.1 y estudio en el NIA Quintero de Turbay. Me gusta estar en el colegio porque hay movilidad escolar, que son las bicis, y me gusta ya que me pueden estar acompañando, me acompañan siempre a todos los lados y me llevan al colegio. Olga Hernández, representante del Consejo de Padres del Colegio Nidia Quintero de Turbay. Invitamos a los papitos, por favor, que se unan al programa. Es supremamente confiable, seguro y los niños pueden llegar a tiempo al colegio. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Como nos trataron, no podemos seguir tratando. Hoy alguien está viendo este programa y dice, hombre, si yo me pongo la mano en el considere, como dice uno por ahí, y yo hago una introspección, no he sido el mejor padre hasta este momento, no he sido la mejor madre. ¿Qué se puede hacer, Dina, arriba de reconocerlo? Todavía hay tiempo, imaginémonos a alguien que tiene niños de 7, de 10 años, de 12 años. ¿Todavía se puede hacer algo o ya ahí lo que se sembró, se sembró? Puedes transformarlo, mira. Es necesario reconocer lo que ya lo dijiste tú, pero también es necesario empezar a transformarlo. Yo lo llamo empezar a sanar esas desvinculaciones que tenemos con nuestros hijos, ¿sí? Que es,
¿Por qué es necesario reconocerlos y empezarlos a sanar? Para que ellos puedan estar en esencia eso que ellos quieren ser, eso que ellos necesitan ser. Porque de alguna u otra forma, yo digo muchas cosas y a mí me surgen muchas cosas, pero hay una cosa interesante aquí, es cómo yo me estoy hablando, desde dónde me estoy hablando y de dónde estoy permitiendo que me hablen mis hijos. Entonces, pero por supuesto, o sea, si tengo en mi consulta personas de 67 años que quieren encontrarle un sentido a su vida, pero que tienen una carencia de papá y mamá, pues claro que lo hay, claro que lo hay. Que si tienes un hijo de 7 años, que si tienes un hijo de 3 años, que si tienes un hijo adolescente, es necesario empezarte a escuchar, es necesario empezarte a mirar por qué estás tomando esas acciones y desde dónde las estás tomando. Si eso que estás tomando y ese resultado es el que te hace feliz, pues síguelo haciendo. Pero muchas veces ese resultado es que tenemos hijos aislados, tenemos hijos afuera, tenemos hijos con drogadicción, tenemos hijos en malos pasos que decimos nosotros acá en Colombia, Ujú. tenemos hijos y siempre atribuimos al sistema, afuera, pero no es afuera, es acá. Es acá. ¿Yo qué le estoy dando a mi hijo emocionalmente? ¿Qué estoy alimentando de ese cerebro emocional? ¿Qué le estoy dando realmente? ¿Desde dónde le estoy dando? ¿Desde la carencia? Entonces yo puedo empezar a transformar, yo puedo empezar a reconocer, pero necesito empezar a trabajar en mí. Es necesario empezar, porque si nosotros seguimos esperando que nuestros hijos cambien, que es una creencia, no, es que algún día mi hijo va a cambiar y me va a llamar, ¿sí? O mi hijo alguna vez va a cambiar y va a dejar las malas amistades, ¿sí? Pero ¿cuándo crees tú que puedes empezar a tener ese espacio realmente para que tus hijos se puedan conectar contigo? Hay que sanar, hay que hablar, hay que decir, hay que transitar. O si no, ¿Tuvieras eso un se cambio? convierte Dina, eso se convierte en una bola de nieve. Eso va creciendo y le vamos sumando más malas decisiones, le vamos sumando más emociones mal gestionadas y esos hijos que hoy son hijos, mañana probablemente, bueno, como va la sociedad, que ya casi no se quieren tener hijos, pero probablemente se conviertan en padres y van a ser padres que van a llegar con carencias, que le van a transmitir otras cosas, a sumarle ya lo que traen a esos hijos también, ¿no? Así es, mira, y nosotros pues somos eso, ¿sí? Vamos transmitiendo, transmitiendo, transmitiendo. Pero, ¿qué hice yo? O sea, ¿qué hice yo realmente para poder hoy tener una relación, sobre todo, hoy lo puedo decir abiertamente, una relación tranquila, abierta, amorosa, respetuosa con mis dos hijos, pero sobre todo con el hijo que tuvo tanta carencia emocional por parte mía, porque pues, pese a que pues él vivió pues obviamente eventos muy complejos míos, eh, es empezar a reconocer, empezar a transitar. Y hoy esta relación que tengo con mi hijo de 20 años es una relación de confianza, es una relación en donde él puede venir y decirme las cosas que le gustan y que no le gustan, sobre todo de mamá. Porque yo ya he venido trabajando mi inteligencia emocional, ¿sí? Mamá, es que no me gusta que tú me compares, ¿sí? Y que tú digas, ok, ¿en qué momentos te he comparado? Mira, en este, que reconozca y pida perdón, perdón, hijo. Tienes toda la razón. No debí haberte comparado. Tienes toda la razón porque tú eres una persona que tienes tu propia inteligencia, que haces tus propias cosas a tu ritmo, pero ¿cómo llegar realmente a ese punto? ¿Sí? O sea, y es que mi hijo, por eso te digo, nuestros hijos son nuestros más grandes maestros y nosotros sí tenemos ese manual. Nosotros sí tenemos ese manual. Si nosotros manejamos, si nosotros trabajamos nuestra parte emocional, empezamos a reconocer que esa parte emocional, que todo lo que a mí me lastimó, como Dina, con mi pasado, con mis heridas, con todo eso, no me hicieron bien a mí y yo soy una madre que realmente quiero acompañar a mis hijos desde el amor, pues necesito transitarlo, necesito transformarlo. Por eso a mí me ha servido mucho transitarlo y transformarlo. Por eso me he metido en todo este proceso, en todo este mundo de la neurociencia, del coach, de la mentoría, de poder acompañar a otros, pero desde reconocer que realmente existieron esos eventos.
Ojo acá también porque mi historia no es la misma historia de otras personas que vienen a mi consulta, pero mi Claro, historia sí hace que yo genere eso que nosotros hoy decimos mucho, René, y es la empatía, ¿sí? Cómo realmente yo tengo empatía contigo si vienes a hacer una consulta conmigo referente a y no te juzgo, ¿sí? Digamos que eso he aprendido muchísimo desde el coaching, ¿sí? Cómo aprender a no juzgar, cómo aprender a que vengan y sobre todo mis hijos, o sea, es que yo digo, yo practico mucho eso, o sea, yo no puedo atender a alguien y decirle, oye, si es que tú necesitas trabajar en el tema de manejo con tus hijos, la comunicación, sí, pues yo no tengo buena comunicación con mis hijos, o sea, yo no le veo coherencia a claro. eso. Entonces, por eso he dicho siempre, primero me acompaño. Y eso es un proceso de hace 15 años. O sea, vengo acompañándome desde hace 15 años. No es un proceso que me dio ahorita por hacerlo y ya. Claro que en el camino de los 15 años he venido transitando, me he venido permitiendo reconocer, transformar todo este cuento y entrelazarlo con la neurociencia, porque eso que yo estaba viviendo estaba generando tanto daño en todo el proceso de mi cuerpo, porque yo me estaba enfermando. Cuando yo empecé a transitar todo este tema emocional, empecé a soltar, que decimos ahora, suelta, ¿sí? Suelta toda esa parte, toda esa carga. Y empecé a ver esos cambios en mi cuerpo. Empecé a ver que ya no sentía tanta frustración, no sentía tanta rabia, no sentía dolores articulares. He sido muy juiciosa con mi tema relacionado a la salud. Entonces, tú sabes que la artritis reumatoidea te la toman porque te hacen exámenes de laboratorio, te hacen Sí. unos exámenes para verte los puntos de inflamación. Y yo empecé a transitar mucho el tema emocional y alguna vez me hice factores para ver el tema del factor de artritis reumatoideo y empecé a ver que eso ya no estaba. O sea, que ya no estaba la artritis. Entonces empecé a entender realmente que sí, o sea, Había sí una es conexión. cierto, que sí es cierto. Y entonces cuando yo empecé a entender, a transitar eso, mira, le di la posibilidad a mi sistema reticular, o sea, como que hice un match con mi sistema reticular, le dije, perdón, perdón porque estabas tan lleno de cortisol, ¿sí? Y ese hipocampo, donde yo guardaba tantos recuerdos traumáticos, pues empecé a tener recuerdos de felicidad, porque como fueron más, tenía una balanza, entonces eran más recuerdos traumáticos que de felicidad, entonces empecé a tener más recuerdos, o sea, como que hice match, ¿sí? Y empecé a tener recuerdos un poco más de felicidad siendo una niña, Más treparme a los agradables. árboles, treparme a los árboles, jugar al papá y a la mamá con el vecino, irme al río con mi mamá, ¿sí? A lavar la ropa, o sea, son cosas que uno decía, eso era felicidad, eso era tranquilidad, ¿sí? Entonces yo ya lo veo desde ese punto y pues he tenido ese proceso de reconciliarme, ¿no? De reconciliarme con mi cuerpo, con mi sistema emocional, con esa base emocional. Y cuando tú estás bien contigo mismo, tú empiezas a sentir que tu entorno empieza a estar bien también. ¿Sí? O sea, empiezas a irradiar todo esto. Por eso yo siempre digo, mira, puedes hacer yoga, puedes hacer muchas de las, puedes tener psicología positiva, ¿sí? O sea, soy positivo, soy positivo, soy positivo, soy positivo, soy positivo. Pero ese positivismo, me quiero, 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 ¿hacia dónde me lleva? Quizás a ese quererme de narcisismo, entonces ya soy una persona engreída, ya soy una persona, ¿sí? O realmente quiero que ese quererme haga que mi autoestima no esté bajo, sino que por el contrario esté nivelado. Entonces empiece, el quererme es aprender a darme mi lugar, ¿sí? Es, necesito aprender a darme mi lugar. Y ese Que haya un lugar, equilibrio también, ¿no? Señor, Que haya un equilibrio también. pero por supuesto, entonces yo digo, pero sí, pero para mí es fundamental, y fíjate en ese estudio de la tienda de los juguetes, de lo maravilloso que pasó. O sea, el día 31 los niños, en su parte del cerebro emocional, ya ni siquiera lo vieron. Y es que no terminé la historia ahí porque me fui por otro lado, pero ¿qué pasó a los 6 meses? ¿Qué pasó a los 6 meses en ese estudio? Llevaron a los chicos y le dijeron, los padres le dijeron, listo, ya hay dinero, ya hay tiempo, vamos
a visitar la tienda de los juguetes. ¿Y los niños qué habían hecho? Habían olvidado que existía la tienda. ¿Cuál tienda de juguetes? Habían olvidado muchos esa tienda de juguetes. O simplemente habían dejado de lado eso que ellos creían que era algo para ellos posible y se volvió algo inalcanzable. Entonces ya simplemente lo dejaron allí. Y así sucede con nosotros. Muchas veces nuestros hijos vienen a querernos decir muchas cosas, pero nosotros estamos tan ocupados en la cotidianidad, corriendo con una cosa, con la otra, y está bien, pero hay momentos en donde nosotros necesitamos permitirnos entrar a la puerta de la casa y hacer un gran esfuerzo para reconocer que allí están esos grandes maestros, están esas grandes personitas que nos están enseñando realmente a manejar esa inteligencia emocional, a realmente a tener ese control con nosotros mismos. Pero sí hay que reconocerlo, o sea, yo soy una fiel creyente de reconocer esa base emocional, esos cimientos, y lo hablo mucho en mi libro, esos cimientos emocionales de papá y mamá. Eso que a mí, papá y mamá me dijo, cómo me está impactando hoy en mi estado adulto, pero sobre todo cómo está impactando a esos chiquititos. ¿Sí? Hoy tenemos niños, y lo hablo en mi libro también, son investigaciones con TDAH, con déficit de atención. Tenemos niños con Sí, déficit de muy atención. común, ¿no? Hoy por hoy muy común. Claro, pero, y puede ser, y acá pues obviamente quiero dejar claro que puede ser por una parte médica, por alguna situación médica importante, pero muchos de estas TDAH son causados por nosotros mismos. Nosotros los padres somos los causantes primarios del estrés de nuestros hijos. Dina, nosotros comenzamos preguntando, la pregunta era, la primera que formulaba al inicio, ¿te consideras un padre o madre presente o ausente? Es común escuchar a la gente hablar del tema de el tiempo de calidad. ¿Qué tan cierto termina siendo esto? Porque a veces nos escudamos en muchas cosas y hablamos del tiempo de calidad, y el tiempo de calidad se convierte en el remordimiento que tengo por no poder estar con mis hijos. Entonces termino siendo un padre permisivo o un padre o madre que termino dándoles gusto en todos. Y perdemos también ese papel de padres, de ser los que ponemos límites, ese papel de padres que somos los que orientamos. No, porque siento la culpa que no he podido estar con mi hijo, con mi hija, entonces pidan que ahí estoy para dar. Mira, si me lo permites, dame un segundo porque aquí hay una cosa bien interesante que quiero contarte. Con mi hijo mayor, o sea, todas las historias son con mi hijo mayor. O sea, las historias que tienden a esa carencia, ¿sí? Y a eso que tú dices, tiempo de calidad. Y quiero leerte algo puntual, que alguna vez tuve una conversación con mi hijo y le decía, y no lo tenía ni siquiera pensado, pero gracias por recordármelo y por traerlo acá. Alguna vez le coloqué a mi hijo en un mensaje, creo que mis culpas me hacen llevarte a complacerte en todo. Y lo que quiero es que seas tú, puedas ser tú, que luches por tus cosas y no sentirme culpable y darte todo lo que me pides. ¿Y sabes dónde lo tiene él? En su WhatsApp, ahí en su WhatsApp, porque creo que eso le generó match a él. Porque muchas veces yo fui una madre, para responderte esa pregunta, yo fui una madre que fui muy permisiva, que creía que realmente dándole todo, ¿sí? Todo lo que él necesitaba, material, la mejor pinta, el teléfono, no sé qué, el computador, chan, estaba generando que él realmente tuviera esa carencia de la que yo, obviamente, carecía, porque al final yo tenía una carencia emocional, pero no sabía cómo transmitírselo, porque no tenía esa afinidad realmente de poder decir, pues como no tuve amor, pues mi amor era un amor quizás que sobreprotegía desde la parte económica, pero sobreprotegía también desde el miedo. Tuvieras todas las cosas emocionales que pasaban por mi cerebro cada vez con esa relación con mi chiquito. O sea, yo siempre tenía pensamientos traumáticos. Entonces, este escrito que le dije alguna vez era cerrando todos esos círculos que él me pudiera decir, me pudiera transitar,
todo, que me entregara esas mochilas. Hay un libro muy lindo que a mí me encanta y es Devuélveme las monedas o esas mochilas que has cargado durante tanto tiempo. Y en ese contexto, entender que nosotros como padres no necesitamos tener un montón de cosas materiales, perdón. Necesitamos tener esos espacios de comunicación, donde nos comunicamos nosotros en unos buenos días, cómo estás, en la mesa, en, en el fin de semana. O sea, tenemos momentos para podernos comunicar cotidianamente, pero es que lo que rompe ese vínculo es realmente desde donde yo me estoy comunicando, desde la carencia y al no tener esa conexión de poder saber hablar, de poder decir, de poder transitar, pues simplemente voy a generar muchos desvínculos con mi parte, obviamente con mis hijos, ¿sí? Entonces, espacios hay un montón. Lo que pasa es que nosotros estamos tan cargados que creemos que no tenemos espacio. Y espacios hay. Lo que pasa es que hay que buscarlos y hay que saber escuchar sin juzgar para nosotros poder entender qué es lo que está pasando en ese cerebro de ese chiquito o de esa chiquita o de ese adolescente en este contexto. Dina, vamos a ir con preguntas así rápidas para respuestas concretas, porque ya nos queda poco tiempo. Hace un momento mencionaste y se te iluminó un poco el rostro, más se te iluminó el rostro cuando hablabas de esos buenos recuerdos de la niñez. ¿El mejor recuerdo que tienes de tu niñez cuál es? Uy, las navidades, cuando mi papá en el barrio sacaban todos los muebles afuera y se celebraba todo el bar, toda la cuadra. Eso me parece espectacular. Sabes que yo estaba recordando, mencionaste por allá algo de ir como a lavar. Hace unos 2, 3 días, eh, no sé por qué, terminé comentándole a mi esposa que uno de los recuerdos que tengo con mamá era cuando tenía por ahí unos 7 años, yo creo, y no sé por qué motivo mamá iba a lavar a una quebradita. Nosotros vivíamos en la zona del campo y para mí eso era genial, porque con mi hermano nos poníamos a hacer como los pocitos en la orilla con la arena y habían unos pescaditos plateados, unos pececitos chiquiticos. Nosotros les llamábamos totas. Esta es la hora que no sé si se llaman totas o no. Para nosotros eran totas. Y con esos era que jugábamos ahí. Mientras mamá lavaba, muy pendiente, ahí nos echábamos nosotros agua y acompañábamos. Pero ese era un plan sabroso de esa época de los 7 años. Y lo mencionaste y me lo traíste al recuerdo. Pasemos de ese momento feliz al momento más triste, más Uy, difícil de tu vida. ah, reconocer que que robaron esa inocencia mía, ¿sí? Reconocer que, que siempre he dicho yo, y mira cómo cambio, ¿no? O sea, sin embargo, pues yo ya lo he transitado, lo he transformado, pero esa pregunta es bien interesante y es reconocer que siendo tan niña me robaron la posibilidad de alguna u otra forma de decir, no, por favor, esto me podría causar dolor, esto me podría causar daño, ¿sí? Eh, Esos momentos en donde se abría la puerta y era oscuro y sentía mucho miedo, ¿sí? Esos momentos creo que son los más fuertes, sin embargo, pues los transito ya desde ese estado de conciencia, ¿no? Pero si haces que recuerde esos, me llevaste a ese sitio que me parecía como tan oscuro, como tan gris, como tan, no sé, que me generaba como tanto miedo, el que me hayan roto esa inocencia. Claro, difícil. ¿Cuántos libros has escrito? Uno, te lo cuento literal porque muchos nos han dicho qué hacer, pero muy pocos nos han dicho por dónde empezar. ¿Cómo se titula tu libro? Así, te lo ¿Te lo cuento digo? literal, te lo cuento ¿Te lo literal cuento porque literal? muchos nos han Ok, dicho qué ok. hacer y pocos por dónde comenzar. Base emocional, papá y mamá, Ujú. neurociencia, psiquiatría, historia de vida, propósito, para realmente afianzar eso que nosotros hoy queremos.
te decía al principio, nosotros tenemos un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Durante muchos años yo trabajé también en una industria en donde, a pesar de que tenía todos mis temas emocionales, base emocional, pues cargaba más ese cortisol, cargaba más todo este tema, porque hacía algo que no me generaba pasión. Por el contrario, me generaba mucha ansiedad, mucho estrés. Entonces, también hablo en mi libro acerca de eso. ¿Cuál es el propósito? Y te decía también al principio, nosotros tenemos un estilo de pensamiento y ese estilo de pensamiento es necesario entenderlo y navegarlo. Primero, para poder entender por qué nosotros naturalmente somos como somos. Yo soy roja, soy muy humana, soy muy empática, soy una mujer muy amorosa, ¿sí? Espontánea, pero adopté ese azul, mujer fuerte, que tenía que ver mucho también con mis carencias emocionales y que me cubría con ese dolor en ser esa mujer fuerte. Entre más fuerte, sentía que era cumplía más y por el contrario estaba haciendo un proceso de autodestrucción. Así que mi libro va muy enmarcado en todo este contexto. Bueno, si te escriben a este correo, ¿sí respondes? Sí, aquí este correo, por ejemplo, es un medio de comunicación muy importante. Yo, René, he aprendido algo en la vida. Tengo algo lindo en mi mamá. Mi mamá era una mujer muy dada a todo el proceso era muy bondadosa. Entonces, yo siento que esa bondad también la tengo de ella y se lo agradezco profundamente. Es, por ejemplo, a mí me escriben muchas personas porque pues ya he estado en otros eventos, bueno, me reconocen en algunos lados y me escriben al correo con sus historias y yo no puedo dejar pasar esas historias. Yo quiero acompañar en esas historias y muchas veces yo hago mucho voluntariado, ¿sí? Hago voluntariado de acompañamiento porque a nosotros nos hace falta ser escuchados sin ser juzgados. Entonces, sí, a tu respuesta es sí, yo leo cada cosa que me escriben en el correo, por donde me escriban, yo me tomo el tiempo. Me demoro un poquito tal vez, pero me tomo el tiempo. Y posterior, pues obviamente hago mis procesos de acompañamiento. ¿Qué te dicen tus hijos del día de hoy? ¿Han notado el cambio de esa mamá de hace unos años a quién eres hoy? Sí, pues es que mira, yo tengo dos hijos en este plano terrenal, ya te decía que tenía cinco. La chiquita es una niña que ha crecido en el hogar del matrimonio, ¿sí? Entonces ella tiene posibilidades de expresarse desde muy niña, entonces ella va expresando cual cosa y ella tiene la posibilidad de decirme, oye mami, creo que necesitas mejorar esto, estás molesta por esto, o te estás viendo así, o te estás no sé qué. Entonces ella tiene la posibilidad de manifestar todo lo que ella considera y ella ve lo bueno y lo que hay que mejorar y me lo transmite. Entonces, digamos que eso es algo bien importante. Cómo me ven mis hijos a mí. Yo soy una mujer pues real, ¿sí? Que no todo el tiempo estoy en felicidad, pero pues sí estoy en conexión conmigo y en armonía. Pero hay momentos en donde uno se desequilibra, ¿sí? Y se desequilibra porque pues habrá otro espacio donde realmente podamos conversar por qué uno se desequilibra en algunos otros momentos. Sin embargo, ¿cómo me ve mi hijo? Pues mi hijo obviamente me ve como una mamá completamente diferente, porque él sí tuvo que vivir muchas cosas de esa Él vivió carencia. varias facetas tuyas, él vivió varias facetas tuyas y el proceso de transformación. Él es hijo de una relación cuando yo tenía 23 años, que creía que era el amor de mi vida, porque como mi papá murió tan chiquita, pues lo vi a él, me enamoré y yo dije, ok, es mi salvador. Sin Claro, embargo, no veías en él al hombre de tu vida, sino a tu papá. El reflejo de tu papá era lo que estabas buscando. así era, así era. Entonces, claro, pues no funcionó, y pues mi hijo se crió con una mamá que adoptó papel de papá y de mamá, ¿sí? Y al ser papá y mamá, emocionalmente, quiero decir, Claro. emocionalmente, pues eso hacía que hubiese una distorsión ahí en este proceso. Con él, pero me ve de una forma mucho más armoniosa, tenemos un nivel de confianza bien grande, bien interesante con él. ¿Has vuelto por allá, Yopal? Pero por supuesto, si es que uno de mis objetivos principales, y es que mi marido ama Yopal, ¿sí? Es todo este conocimiento, todo esto que yo he aprendido, me gustaría ir a acompañar a muchas personas allí. ¿Y qué tal para el joropo? ¿Bien? Para el joropo, pero por supuesto. Dina, me resta agradecerte
el tiempo que has tomado y para estar aquí en charlas que agregan valor. Y sé que con este contenido le hemos agregado valor a muchas personas que tienen el propósito de querer ser mejores padres. Gracias a ti de verdad y pues para todos los que nos están viendo, recordar realmente si nosotros queremos ser esos padres que estamos inculcando a nuestros hijos esas creencias con las que nosotros venimos, o si por el contrario queremos transformar esas creencias y potencializarlas a realmente llevar a nuestros hijos a eso que nosotros queremos, a estar en armonía, en tranquilidad, pero sobre todo a estar con nosotros mismos. Así que mil gracias de verdad, René, por este espacio y mil gracias a todos los que están ahí escuchándonos. Pues nos veremos la próxima semana con más invitados en charlas que agregan valor. Y recuerden, como padres, como estamos trayendo las cosas que no hemos gestionado bien, eso va a impactar, hoy está impactando la vida de nuestros hijos. Chao, chao, Dina. Hasta una próxima. Chao, René, muchas gracias. Para más contenido como este, visita reneduran.com. Estás conectado con Ágora Radio.